Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Grupo Sedva en línea. En esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que es el uso del escáner y vamos a ver las configuraciones que tiene y que podemos aprovechar para el sistema de diagnóstico automotriz. En esta ocasión vamos a estar trabajando de lo que es el escáner X431 de la marca Launch, así que acompáñanos y veamos cómo funciona. Si no puedes estudiar de manera presencial en alguno de nuestros planteles, no te preocupes, porque en Grupo Sedva en línea nos aseguramos de que aprendas de una manera profesional con nuestras plataformas digitales. Para ello te ofrecemos nuestros cursos en línea que contienen información detallada de cada uno de los temas relacionados con diagnóstico automotriz. Con este material didáctico generarás conocimientos de lo que son las pruebas al motor, el mantenimiento a componentes del chasis, comprobaciones a los sistemas electrónicos de vehículos a gasolina o diésel, hasta tecnología de híbridos y eléctricos. Todo esto con el fin de que hagas de tu pasión una profesión, y lo mejor que lo puedes lograr desde la comodidad de tu hogar. Así que no lo pienses más y adquiere nuestros cursos en sedvaenlinea.com. Grupo Sedva en línea. Hacemos de tu pasión una profesión. Bien, empecemos con lo que son los componentes que son utilizados para poder realizar el diagnóstico correspondiente en cualquier vehículo en la industria automotriz. Iniciemos con la parte más sencilla. Veamos el cableado. El cableado vamos a tener lo que es un conector que va hacia el DLC, que es el conector de línea de datos, y su opuesto que va hacia lo que es nuestro conector, el BSI. Este conector va justamente para poder generar una alimentación a lo que es nuestra interfaz de datos, y iniciamos de esta manera. Hay que ser muy meticulosos porque al final nosotros tenemos una correspondiente línea. Vamos a hacer un conector de 16 pines, que este conector ya se utiliza de manera general en cuestiones de vehículos actuales, ¿ok? Cualquier conector que vayas de esta manera, eso va a ser consecuente a saber qué tipo de alimentaciones van a tener. Siempre van a ser las siguientes: lo que es 4 y 5, lo van a ser lo que nosotros denominamos como tierras, y lo que es nuestra alimentación número 16, este punta va a generar la alimentación. Ese va a ser nuestro positivo. Tú puedes checarlo visualmente con lo que es una lámpara de pruebas, un multímetro, para verificar si sí corresponden esas líneas de alimentaciones. Hay ocasiones cuando realizan una reparación empírica, generas un cambio de pines. Esto lo hacen justamente para poder localizar, pero no tienen conocimiento para qué función o qué línea es correspondiente a cada una de ellas. Nosotros también tenemos lo que son líneas de datos, y esas líneas de datos van a ser esenciales para que nosotros podamos generar lo que es la comunicación directamente a la interfaz, y la interfaz pueda interpretarla de la manera correcta y poderla visualizar a través del escáner y conocer correctamente y legible lo que es la información que nos está transmitiendo lo que es la computadora. Bien, en dado caso de que haya una falla o cambiar los pines en cuestión de conectores del EC, va a provocar lo que nosotros conocemos como un corto. Ese corto va a provocar el daño a lo que es nuestra interfaz. La interfaz va a empezar lo que es el daño crítico y va a ser necesario generar el reemplazo de lo que es el componente. Ahora, si nosotros ya tenemos la parte de lo que es nuestro cableado directamente a lo que es el DLC, el conector de a bordo que viene en el vehículo, que ya viene a la comunicación directamente de este lado, nosotros vamos a conectarlo en esta parte. Aquí la interfaz como tal empezamos a ver lo que son los pines, y estos van a ser correspondientes a lo que es nuestro principal cableado de alimentación y de conexión de datos a bordo. Una vez teniendo esta parte, tenemos que verificar también la forma. Tiene una cierta posición, y también tenemos lo que es un conjunto de lo que es tornillería para poder generar una sujeción y no haya ninguna apertura en cuestión de fallos de las comunicaciones y haya códigos erróneos. Terminando esa parte, una vez que nosotros tengamos eso y generamos una alimentación correcta a lo que es nuestra interfaz va a generar una correcta comunicación a lo que es nuestros módulos a bordo del vehículo. Una vez terminando esa parte, también vamos a localizar varios conjuntos en este aspecto. Este tipo de compuertas vamos a estar localizadas principalmente para cuando es un trabajo de bancada. Nosotros ya tenemos un espacio, ya tenemos un área, y nosotros vamos a empezar a localizar en específico qué problema hay. Nosotros tenemos una entrada de Ethernet que justamente es para una conexión directa a lo que es nuestras configuraciones principales que nos puede brindar el escáner, la conexión directa
Una conexión directa, dado caso de que no requieras esta conexión, nosotros podemos generar la vinculación por medio de Bluetooth y una conexión inalámbrica. Esa operación se utiliza principalmente cuando nosotros no requerimos estar dentro de lo que es el vehículo, sino podemos explorar alrededor o directamente en el motor sin afectar las comunicaciones y poder interactuar para ver cómo reacciona nuestro diagnóstico y los componentes actuadores de lo que es nuestro motor. También tenemos de este lado lo que es una línea de alimentación para una alimentación directa. Esa alimentación podemos generar a la parte de lo que es nuestra pantalla. En la pantalla nos podemos visualizar todos esos tipos de datos y características que nos estaban mandando lo que es nuestro módulo, nuestra computadora, y poder visualizarlo aquí e interpretarlas en lo que es nuestro escáner. Terminando esa parte, para generar esta conexión de lo que es una línea directa, vamos a ocupar lo que es este cableado. Si tú vienes generando lo que es un trabajo directo, un trabajo de bancada, un trabajo que realmente no requieres un movimiento alrededor del vehículo o visualizarlo en una u otra área, puedes utilizar este cableado. El cableado lo conectas en la interfaz y tenemos espacios y ranuras en la parte del escáner que son utilizados justamente para que tú generes una conexión directa y ahí tú puedas manipularlo de la mejor manera posible. Bien, terminando ahí la parte del cableado, empezamos a ver lo que es nuestro escáner. Recuerden que el escáner depende mucho de tu interfaz. Si no tienes correctamente conectado lo que es tu interfaz o tienes un daño o una mala alimentación, sin esto no vas a poder interpretar absolutamente nada de lo que te está brindando el vehículo y no vas a poder conocer cómo está su comportamiento y poderlo diagnosticar correspondientemente. Bien, aquí lo que es nuestro escáner, vamos a estar trabajando con el X431 de Launch. Este escáner tiene un conjunto de diferentes funciones. Cada escáner es diferente, pero realmente la relación que tiene cada cosa es que empezamos a canalizarlo con diferentes opciones, pero siempre van a ser estas principales. Iniciamos con la parte principal de lo que es el escáner. Empezamos a ver la primera aplicación. La primera aplicación es un diagnóstico inteligente. En esta aplicación, en la parte de Launch, vamos a localizarlo de una manera automática para que nos lea el vehículo. Va a generar todo un sistema, un proceso automático. Esto nos ayuda para optimizar tiempos y poder realizar directamente la solución del problema y conocer el porqué de la situación de la falla. Ahora, nosotros generamos el acceso y la iniciación. Lo primero que va a realizar va a generar una conexión al BSI, que sería la interfaz. Una vez que ya localiza la interfaz, va a pasar a localizar lo que es el BIN, la lectura del BIN del vehículo. Una vez que ya termine de localizar lo que es el BIN, va a generar la decodificación del mismo BIN. El BIN es la identificación vehicular, ¿ok? Es como decir que es nuestra acta de nacimiento de vehículo. Cada vehículo tiene una serie específica y cada serie viene con ciertos números y letras que vienen en una codificación. Cada letra, cada número tiene un significado, de donde te puede decir tipo de marca, tipo de modelo, de qué año es y también qué versión, incluso en qué fábrica o en qué continente fue creado. Teniendo en cuenta esa parte, ya va a caracterizar toda esa información para poder canalizar todo el sistema y poder ver la configuración correspondiente de lo que es el escáner con el vehículo y poder estar dentro de los parámetros y saber si está correcto o no. Bien, esa es una parte automática que lo vamos a estar utilizando para obtener el diagnóstico y relación de los códigos de ETC, nuestros códigos de problema, pero hay ocasiones donde no hay una buena comunicación o faltan datos. Empezamos a verlo entonces de la siguiente manera. Si no lo puedes hacer de una manera automática, tú puedes hacerlo así, el diagnóstico local. En la parte de Launch, el diagnóstico local ya no es una manera automática. Aquí empezamos a ver qué tipo de continente o todo su conjunto y marcas que puede leer lo que es este escáner. En esta ocasión voy a poner un estilo de ejemplo en el área americana que están relacionados y actualizados que podemos generar lectura. Luego podemos ponerle otro ejemplo, lo que es Ford. En la parte de Ford empiezas a leer las funciones básicas y te empieza a explicar todo lo que puede realizar a través de lo que son los sistemas de Ford a través de este escáner. La cobertura de vehículo. Las coberturas de vehículo aquí en esta opción te va a indicar cuáles son los vehículos que están dentro de su parámetro, pero recuerda que cada vez el sistema de escáner genera una actualización constante. La actualización constante es para que tú puedas leer más variedad y más actualizados y de años más modernos. Este te requiere lo que es internet. Una vez que tú ya tengas internet, genera la actualización, todo el sistema, como cualquier cosa que se descarga, va a estar aquí. Y ya no va a ser necesario que lo tengas vía internet. Ya lo puedes llevarte del vehículo, puedes llevarte lo que es
es tu escáner y generar la conexión sin ningún problema. Bien, si no tienes los datos lo tienes que hacer de esta manera manual. O también, como mencionamos, nosotros tenemos dos maneras. Tenemos lo que es la identificación vehicular. La identificación vehicular, recuerdan que esa parte puede generar una manera lectiva en la parte del parabrisas, también está localizado en el arco de la puerta, también puede estar en la pared de fuego donde tenemos tanto el motor eléctrico en la parte de eléctricos híbridos o también tenemos en la parte de combustión justamente atrás del motor. Bien, también en la estructura del chasis, en la parte donde tenemos las cabezas, donde viene la parte de suspensión y de su sujeción. También puede estar, principalmente se ha visualizado mucho en los chinos, tienen en la parte trasera donde tiene la cajuela, viene también lo que es nuestra identificación vehicular. Tú te puedes agarrar de ahí y puede generar un escrito manual, como aquí vienen las opciones, o también tienen un código QR donde podemos generar un escaneo automático y lo haga la lectura automáticamente. Ese es el proceso manual que tú tienes que realizar en dado caso que la manera automática que tiene el sistema de Scanner Launch no lo pueda leer, igual en cualquier otro escáner. Bien, terminando esa parte, nosotros ya entrando y profundizando en el sistema, luego hacemos únicamente servicios y no generamos un código de diagnóstico, solo es un servicio, no hay ninguna falla ni nada. Así que gracias a eso tenemos la siguiente parte, que es el mantenimiento. La parte de mantenimiento vamos a tener lo que es un conjunto de herramientas utilizadas para lo que es el funcionamiento del mismo sistema. ¿Para qué es esto? Esto es para, vuelvo a repetir, no hay ningún código de error, no hay ninguna falla, solo es un servicio, ¿ok? Vamos a hacer una afinación, un ajuste, un arreglo, un reemplazo de balatas, pero solo es en dado caso de que no requieras un diagnóstico profundizado para generar una corrección. Es un estilo más preventivo en vez de un correctivo. Bien, iniciamos con la parte de lo que es la opción de reseteo de BIN. Este tipo de acciones se utiliza principalmente para generar una configuración del BIN. Se genera una actualización porque recuerden que el mismo BIN que viene con comunicación de la computadora también tiene que ser el mismo que viene visualmente en las localizaciones que les había mencionado. Si no está ahí realmente o tiene una diferente configuración o un diferente número, eso genera una afectación porque la configuración puede cambiar. Es diferente una versión antiguamente creada por Estados Unidos o Alemania a comparación de una creación que es el mismo modelo, mismo carro, misma marca, pero una fabricación en Brasil. Bien, ahora en la parte de lo que es de Brasil y haciendo un ejemplo de esta manera, pues podemos ver la parte del reseteo de freno. El reseteo de freno es cuando generas un reemplazo de balatas, vamos a generar una automatización. Eso se ocupa mucho en BMW cuando generas justamente lo que es la ruptura, la apertura del que es un motor eléctrico que tiene para generar el apriete de lo que son las balatas. Terminando esta parte empezamos a generar la siguiente configuración. Podemos seleccionarlo y empezamos a ver todo lo que genera esta parte. Optimizar la función del reseteo de pastillas, genera una breve introducción de lo que es la función, pero tú ya también tienes una noción para qué va a ser. Ahora, este tipo de sistemas se utiliza mucho en BMW y actualmente en camionetas grandes como en Honda, Volkswagen, en cuestión también de lo que son de tránsito, de Ford, la parte eléctrica y también lo que es la Crafter de Volkswagen se utilizan bastante para esa automatización que se utiliza con las nuevas versiones que han sacado para uso comercial. Bien. Cambiando ese aspecto, también hay vehículos que requieren generar un reseteo en tema de aceite. Cuando tienes ese reseteo en cuestión del aceite, no te marca un testigo. El testigo de lo que tiene una aceitera con una gotera, recuerda que ese sistema es cuando hay una falla de presión. Puede estar bajo o no hay absolutamente nada de presión. Cambia de un testigo amarillo a uno rojo. En este caso es comúnmente visual, es una llave inglesa de color amarillo que dice, ¿sabes qué? Ya hice reemplazo, ya generé todo, pero necesito generar el reseteo para que vea que ya hay un nuevo sistema, o sea, ya hay un reemplazo. Eso es por tema de configuraciones, por el medio del fabricante, para que pueden hacerlo de un estilo de marketing, para que únicamente estés trabajando en el tema de las agencias o realmente para que haya un control de calidad en sus sistemas. Principalmente todo se basa en la calidad. Si no haces un buen trabajo, es el punto donde se tiene que respetar mucho la garantía en tus trabajos y este tipo de sistemas, este tipo de escáner te puede ayudar a lograr ese objetivo. Bien, siguiente, pensemos a generar lo que es nuestro reseteo de SAS, el reset de la batería, la purga del ABS, el reaprendizaje del acelerador electrónico. Son varias opciones para justamente poder generar un equilibrio y poner una modificación a lo que es nuestro sistema. Cuando generamos un balanceo para generar un equilibrio en nuestro volante, luego nuestro sistema no indica o no aporta bien.
tenemos un motor eléctrico que apoya dependiendo de la dirección de lo que es nuestro volante. Aquí lo que nos va a ayudar es eso, generar un equilibrio, generar un reseteo. La ventaja de la parte eléctrica es que no requiere una parte mecánica, tú lo puedes modificar y una vez teniendo eso, sin importar si está doblado, puedes generar esa configuración para que esté centrada y sin ningún problema, pero para eso tú tienes que tener la herramienta para poder ingresar y saber cómo va a ser esa comunicación. Para eso nos va a ayudar el escáner, para saber qué es lo que requerimos nosotros. La interfaz se va a encargar de transmitir eso que requerimos a la comunicación o el lenguaje a la computadora y va a ser una solución completa para nuestro beneficio. En la parte de reseteo de la batería y purga del ABS y reaprendizaje también sigue siendo lo mismo. Cuando nosotros reemplazamos luego unas baterías, hay configuraciones que realmente detecta que hay una falta de energía de voltaje. Aquí nosotros utilizamos un reseteo cuando reemplazamos por una nueva. Acuérdense que es un sistema de mantenimiento y podemos trabajarlo y poder generar la lectura sin ningún problema para que vean que ya puede trabajar con normalidad. En la parte de purga del ABS y reaprendizaje, el ABS es esencial porque actualmente los vehículos ya es difícil que no tengan un sistema de ABS, el sistema de antibloqueo del frenado, ¿ok? Ese sistema realmente pasa por lo que es nuestro cilindro maestro, por dos medios de conductos y pasa lo que es una bomba, nuestra bomba del ABS. La bomba del ABS se va a estar encargando de transmitirlo independientemente el bloqueo correspondiente por pausas para que no pierdas la adherencia y no pierdas el agarre andando y cuando requieras una frenada de emergencia no generes un derrape, ¿ok? Bien, este sistema es importante para que tú puedas generar un correcto reemplazo de líquido de frenos y puedas generar una purga correspondiente y no contamines con el nuevo líquido de frenos para que el trabajo no esté a medias o incompleto. En la parte del aprendizaje de acelerador electrónico te va a ser muy funcional, dado caso de que existe todavía el temor por el tema de meter o arreglar en lo que es nuestro cuerpo de aceleración por el simple hecho de la desconfiguración en los componentes electrónicos. Ahí nosotros generamos una limpieza profunda, pero luego por el mismo miedo no lo haces bien. Haces una parte nada más de cobertura exterior y realmente el aprendizaje o la limpieza o el arreglo que le estabas haciendo está incompleto. O sea, no generas un servicio que podría respetar la calidad de lo que es esta parte profunda. Una vez que lo hagas esta parte bien, empezamos a conectarlo y genera una recodificación. Te puedes dar cuenta cuando hay una afectación en eso, cuando estás en ralentí. Cuando tú enciendes el vehículo, empiezas a accionar todo, pero tu ralentí está totalmente acelerado. Es cuando nosotros sabemos que va a provocar un consumo masivo de combustible y cuando vas al inicio realmente generas una falla, un desgaste prematuro en los metales porque estás gestando una alta revolución antes de que el aceite esté bombeando hacia lo que es todos nuestros componentes. Bien, te va a funcionar demasiado para que todo esté empalmado y funcione correspondiente o vayas una codificación que tú requieras para cierto tipo de detalles como cierto tipo de competencias o carreras o de mantenimientos preventivos de vehículos o reemplazos de nuevos componentes de acelerador. Bien, el reseteo de TPMS. Este reseteo se utiliza mucho cuando generas un reemplazo de lo que es nuestros rines, por ejemplo, y generas un cambio de lo que es nuestros neumáticos. Mucha gente no se mete en esta parte por el simple hecho de que genera el testigo y ya no lo pueden retomar. Y justamente es eso, que ya requieren pasarse a lo que es la agencia para generar la nueva actualización, pero la respuesta es la misma, reemplázalo por medio de lo que te da el fabricante, que comúnmente es lo que te entrega la agencia. La agencia lo que hace es generar este tipo de modificaciones que son este tipo de herramienta. Te puede cambiar, venderte lo que es el rin de acero y luego te vende un rin de aluminio con una mayor dimensión, pero el neumático es más pequeño y genera un cambio de relación de presiones. Ahí nosotros entramos para generar esa codificación. Tú puedes tener la libertad de poder cambiar lo que tú requieras para lo que tú necesites y generar una optimización para que la misma computadora genere esa nueva relación que está dentro del parámetro y que vea que ese dentro del parámetro que le acabamos de configurar pues realmente sea lo correcto y si hay una falla te lo determine. Lamentablemente ya no lo sabes si realmente generó ese cambio, si sí está ponchada la llanta o es un testigo que está histórico, no sabes si está dañando ya lo que es tu rin o solo está un poco baja la presión del neumático. Ahora, viendo así el conjunto a la brevedad de todo lo que son nuestros sistemas, también tenemos lo que es la regeneración del PDF, el aprendizaje de iniciación del sistema del AC, ¿ok? Los reseteos de la AFS,
Reset AdBlue, Reset AF, Reset SOS, una gran cantidad que se va a estar trabajando, pero también no solo en combustión de gasolina, también se va a estar trabajando en el tema de diésel. Diésel se está trabajando mucho por el tema del reseteo de AdBlue. Es los mismos procesos como lo que pasa con el aceite, con el motor de combustión, nada más que ahí generas un reemplazo, generas un reseteo y una configuración. Cuando haces el cambio de filtro, ese filtro al final acabó, tienes que tener un vacío, cambias ese sistema de filtraje, te dice que hay una obstrucción. Tú cambias el nuevo, pero sin en esta herramienta te va a marcar el fallo y va a generar un cambio de configuración todo el sistema para protegerse. Teniendo en cuenta esto, tú generas ese reseteo porque tú ya sabes que reemplazaste por el nuevo y el sistema de configuración lo va a trabajar como un nuevo filtro y el filtro lo va a iniciar por partes. Primero el bombeo hacia el filtro para generar el filtraje del AdBlue y de ahí traspasarlo a lo que es la inyección a través del escape para generar la reducción de emisiones del diésel. ¿Ok? Bien, en la parte de acá también tenemos lo que son nuestros componentes electrónicos de lo que es el clutch machine. Aquí el clutch hay componentes electrónicos que generan esa afectación. En esa parte de ahí hay embragues que empiezan a generar justamente el desajuste. Aquí tú puedes generar el ajuste del mismo sistema en dado caso de que tú reemplaces. Recuerda que cuando tú reemplazas tú tienes que también generar una rectificación, es recomendable dependiendo la tolerancia que tenga tu volante cremallera. Terminando esa parte tú puedes calibrarlo y ajustarlo porque al inicio cuando tú reemplazas un embrague generas un choque, es una raspadura constante y empieza a haber sonidos y ese es el acoplamiento. Ese acoplamiento tú lo puedes ajustar para que otra vez haya un movimiento sano y con total libertad y no haya un desgaste prematuro con tu nuevo embrague. Por eso es esta herramienta y realmente es muy funcional para que tú puedas aprovechar el costo-beneficio de tus productos y tengas una longevidad a lo que es la vida útil de cada componente. Ok, en la parte del Codage EQ, la purga del refrigerante, este sistema comúnmente ya se está dando mucho porque ya el sistema de refrigerante ya no es tanto mecánico, ya es una parte electrónica. En los híbridos eléctricos se utiliza mucho esto, también en la alta gama en cuestión de BMW, Lamborghini también, y también en cuestión de configuraciones de Ferrari. Ferrari utilizó mucho este tipo de sistemas justamente para generar una privatización del sistema. No quieren que haya unas agencias, que haya oportunidades por fuera, sino todo esté certificado para conservar la calidad, ya que es un vehículo de alta gama y hay que respetar eso. En la parte de la purga de refrigerante se activa lo que es el sistema, te purga todo el sistema de ahí para que no haya un momento de mal uso de ella o un mal mantenimiento del sistema y que haya una afectación total del vehículo. Ahí nosotros también tenemos el aprendizaje de engranaje. El aprendizaje de engranaje, la principal función de esto es el aprendizaje en cuestión de la transmisión. El engranaje al final a cabo, nosotros podemos generar la relación correspondiente de cada una de ellas para generar la oportunidad para versiones automáticas. Estándar no hay ningún problema, tú generas una manipulación manual de todo, pero lo que es automático sería en cuestión de conjuntos de embragues para saber la relación que tú vas a requerir cuando tengas un modo normal, modo eco o modo sport. Tú lo puedes configurar a tu conveniencia, pero siempre tienes que concordar que no sea una desfase del parte de las tolerancias que indica el fabricante. Por dado caso de que llegues a afectar eso, puedes generar un daño prematuro o crítico al sistema de transmisión. También eso también te puede servir en la parte de configuración de lo que es el motor. Nosotros cuando tenemos en la parte de lo que es nuestro sensor CKP y lo que es nuestro sensor CMP, podemos calibrar cuando está en nuestro punto muerto superior el pistón 1, pistón 2, pistón 3, pistón 4 y así sucesivamente con ese tipo de señales, ¿ok? Los ciclos se van a estar repitiendo y tú puedes configurar esa parte para saber el tema de inyección. Este tipo de configuraciones se utiliza para cuando son competencias para que te genera un cierto apoyo y sepa en qué momento se tiene que inyectar, porque dado caso desde un inicio se va a generar a altas revoluciones, así que puedes optimizar esa parte. Aquí tenemos la parte también de la adaptación del EGR. Recuerda que el EGR genera una recirculación de los gases de escape para lo que es nuestro sistema de admisión para generar un equilibrio de térmico, ¿ok? Es la parte de refrigeración como tal. Ese tema lo podemos hablar después en otro de nuestros cursos para que lo veas a profundidad y cuál es la función y el beneficio principal que va a tener ese tipo de sistema, pero aquí también se genera esa parte. Nosotros reemplazamos lo que es el componente y es componente electrónico, nosotros lo ponemos y tiene que generar otra vez la relación. Recuerda que es algo nuevo, así que nosotros cuando ponemos todo ese sistema, nosotros podemos verlo así, el reseteo del conjunto para que se acople a los mismos parámetros que lleva todo un vehículo que ya está con un ritmo.
el componente electrónico se tiene que adaptar a ese ritmo y no a la inversa, y con esto lo podemos hacer. Ahora, el monitoreo del equilibrio de potencia del motor te ayuda justamente para ver el momento exacto donde podemos generar justamente una inyección de la parte de los inyectores y saber en qué punto puede mandar el pulso, ¿vale? Ahí tú puedes generar una configuración como cuando antes era en tema de lo que son los platinos y teníamos lo que es nuestro distribuidor de potencia para adelantar o atrasar el tiempo. Yo no recomendaría meterlo al menos que te dediques en la parte de competencias, ahí sí, pero solo únicamente en eso. Si lo quieres optimizar en la otra parte, lo puedes hacer, pero realmente vas a tener extremadamente un alto consumo de combustible o muy pobre, lo que va a generar pérdidas de potencia en pendientes si está muy pobre, o un alto consumo en tu uso diario cotidiano de ir y venir un punto A a punto B para lo que es el trabajo, oficina, tu negocio, pero un uso excesivo. Así que el estilo que utiliza la configuración está totalmente equilibrado. Esto principalmente se utiliza en competición. Bien, tenemos el FRM Matching, regeneración del filtro de partículas de gas. Este tipo de sistema de regeneración se ocupa muchísimo en la parte de lo que es transporte. Comúnmente ya no tienen lo que es el DAF y ya no tienen lo que son ese conjunto de filtros del tema de escape. Tienen un conjunto con estilo catalizador o como dicen, el filtro de partículas de gas de escape. Ese se utiliza para generar una recirculación. Ese tipo de filtro se puede limpiar cuando transitas en lo que son carreteras o en usos cotidianos, pero si estás en la ciudad y son paradas cortas, que comúnmente pasa en eso, en transportes como Mercado Libre, en lo que son transportes como Bimbo, paquetería o cuando son la distribución de lo que es Sabritas, por ejemplo, empezamos a utilizar una afectación o obstrucción completa de lo que es el filtro. ¿Qué pasa con eso? Tú lo activas, el sistema funciona, tienes que tener el vehículo encendido y va a generar una revolución automática sin necesidad de que tú estés ahí parado presionando el acelerador. Lo va a hacer automáticamente. Una vez que esté automático, tienes que tener un área abierta y controlada porque todo va a salir de ahí. Generas una regeneración del mismo filtro. Yo recomendaría limpiarlo o reemplazarlo porque la limpieza luego tiene que ser tan exhaustiva que el consumo del producto, que es la limpieza, puede ser mucho mayor al mismo filtro. Bien, tenemos también la parte de lo que son el gateway, tenemos también la parte de lo que es la caja de cambios, diagnóstico de la batería de alto voltaje, y hay configuraciones tanto de diésel como eléctricos híbridos donde puedes generar ese tipo de configuraciones para entrega de potencia, descarga, etcétera. Pero también algo que vas a estar ocupando mucho va a ser el tema de inyectores. El tema de inyectores empezamos a ver que tiene un filtro. Los filtros de lo que son nuestros inyectores son minúsculos, son pequeños, son importantes, pero tú sabes qué tanto tiempo te va a generar una liberación y es donde también podemos generar una reducción y una configuración a partir de ahí. Te he estado mostrando diferentes espacios donde tú puedes ingresar para saber si es correspondiente o no, pero la idea de todo esto es qué necesidad vas a tener, si va a ser competencia para uso cotidiano o solamente es por los medios de transporte de vehículos, las plataformas de Didi, de Uber, todo ese conjunto para que tú puedas movilizarte, pero con la parte más ahorrativa posible, pero tienes que conocer las consecuencias de las mismas. Cada consecuencia lo podemos explicar a profundidad con cada uno de nuestros cursos que vamos a estar trabajando para que tú conozcas todo el parámetro y todas las cosas buenas y malas que te puedes llevar con cada modificación. Bien. Ahorita, antes de seguir avanzando, veo que me están llegando varios conjuntos de preguntas, así que vamos a generar un pequeño momento para la lectura de todas las preguntas de lo que nos están mandando y regresando vamos a poder ver lo que es la respuesta de esas preguntas. Volvemos enseguida. Sedva en línea. Hacemos de tu pasión una profesión. Grupo Sedva. Bien, regresamos. Veo que hay un conjunto de preguntas variadas respecto a lo que es todos los componentes, porque veo que tienen la principal duda de la función de cada uno de ellas. Veo que principalmente aquí desde México nos dice que cuál es la diferencia de caja de cambios y aprendizaje de engranaje. Esto viene a partir de un taller mecánico. El interés que tiene es comprar lo que es un escáner, pero quiere saber cuál sería el aprovechamiento que puede utilizar esto. Así que la diferencia de cada uno de ellos es que el aprendizaje de engranaje es un conjunto general.
Aparte de lo que tú puedes utilizar en la parte de transmisión, también puedes generar el conjunto de lo que son los sensores, por ejemplo, lo que había mencionado del CKP y CMP. Ahí también tienes un conjunto de engranajes que genera justamente una señal de referencia luego por efecto Hall o un magneto inducido, dependiendo la marca lo utilizan de esa manera, pero lo puedes verificar lo que son luego de dos líneas. Esas dos líneas luego empiezan a generar lo que es un efecto Hall para generar el enlace, y cada engranaje que pasa generas una posición de cada una de ellas para detectar en qué espacio. Recuerda que cuando es CKP y CMP empezamos a generar la relación de si tenemos 19 dientes o 20 dientes sería menos 1. ¿Por qué? Por el simple hecho del espacio que tiene que haber de referencia para dar el punto de pistón 1. Ese va a ser siempre el conjunto de motores de combustión. En CKP tiene siendo lo mismo, cambian los números de dientes, pero ese espacio tiene que estar ahí. Tú puedes cambiar ese tipo de relación dado caso de que el tiempo. Todo se basa por medio de la configuración del tiempo. Si tú tienes el espacio de lo que es el CKP y tienes espacio donde sabes que es pistón 1, tú lo puedes cambiar de que sabes que antes de que llegue a ese punto generar el cambio de distribución, como lo que le había comentado en un distribuidor por medio de platinos en los anteriores vehículos. Los Golf, el Bocho también empezaron a utilizar ese tipo de sistemas para generar ese cambio de relación, pero tú sabes cuando está y se escucha que está muy acelerado o empieza incluso a afectar ese aspecto. Puedes tener bien todos tus componentes como lo que habíamos platicado del cuerpo de aceleración, pero si tienes esta configuración y la quieres realizar, lo que puedes hacer, nada más que yo lo vuelvo a recomendar directamente cuando lo utilizas para un área en específico, porque para uso cotidiano realmente es una afectación a corto plazo. Hay otro compañero que viene de lo que es la parte del Estado de México, pero esto viene en una agencia para el uso de inyectores. El tema de inyectores, la cuestión es, la duda principal que veo que tiene es el hecho de cómo puedo configurar ese aspecto si lo puedo generar con la medio del cuerpo de aceleración para que no me entregue la potencia en el modo E. Aquí lo que hace es la inyección. Recuerda que al final a cabo tenemos un conjunto de activador que genera la apertura de la presión de lo que es nuestra línea de combustible a los que son nuestros inyectores. Ahí manda una cierta presión y lo libera el pulso que manda lo que nuestra computadora, dependiendo de la posición que tenga, lo que es por medio de la señal del CKP y el CMP, para saber qué válvula está abierta, qué válvula está cerrada y en qué punto ya está en la fase de fuerza, para también mandar el pulso de la bujía. En ese momento también para generar la inyección de combustible tú puedes generar una abreviatura. Un ejemplo rápido que en vez de que te lo genere una apertura en 0.5 segundos, te genera nada más la inyección de 0.3. Recuerda igual que generando esa modificación lo puedes hacer, pero hay un rango en parámetro que tienes que verlo por medio del fabricante. Si vienes de la agencia, ese parámetro viene en la ficha del mantenimiento. Ahí te puede decir cuáles son sus variaciones, pero luego viene de una. Si es de 0.5, la máxima que puedes generar de disminución es 0.4 o la máxima 0.6, en dado caso de que requiera un poquito más de inyección para un acceso de potencia, ¿ok? Pero eso es dentro de ese rango. Lo puedes hacer mayor o menor, pero recuerda que eso ya son afectaciones a corto plazo de pérdida de potencia o un consumo excesivo de combustible. Así que tienes que tener cuidado en eso y conocer bien la configuración con la cual lo vas aplicando. De lo que es de Mérida, nos viene diciendo de que cómo está el tema del sistema de purga de refrigerante. Ok, el tema principal que veo que tiene él es por medio de las camionetas. Hay camionetas donde tienen conjunto de purga, pero veo que él utiliza el sistema empírico, que es normal que aprendamos de esa manera, que generas justamente una polaridad, generas la desconexión, generas ahora sí un corte y empiezas a generar por medio de una batería el cambio de polaridad del sistema para que empiece a generar el accionamiento de la misma bomba. Está bien, esa es una manera que yo considero que lo puedes hacer de un uso de emergencia. ¿Por qué? Porque al final y al cabo es cableado, es componente electrónico, puede generar una afectación a largo plazo o corto plazo dependiendo del área donde estés. Si vienes de Mérida, recuerda que tu sistema o tu área es muy húmeda. Te aprovecha en la parte del sistema estequiométrico porque realmente estás en un punto de costa y realmente ahí llega al punto de 14.7 aproximado y dependiendo de la altura cambia la relación, pero la humedad es un factor que realmente afecta demasiado en el tema de cableado eléctrico en todos los sistemas. Y como actualmente se utiliza mucho ese tipo de temas por el tema de las computadoras que empiezan a gobernar cada componente, ese tipo de detalles es muy visual y muy, digamos, que afecta demasiado a nuestro trabajo del día a día, porque por un pequeño detalle, un pequeño cableado, una pequeña tierra, generas un paro total del vehículo y eso nos hace perder tiempo. La operación que utilizas está bien, pero este tipo de sistemas es justamente eso, evitamos el cableado, porque cada vez que tú generas el corte de cableado, generas una exposición al cobre. El cobre va a generar lo que es, va a atrapar la humedad
y luego empieza a generar lo que es descubrimiento, genera una añadidura de resistencia. Cuando tú requieras o cuando quieras activar el sistema para justamente la recirculación de todo, empieza a generar la obstrucción, empieza a generar como una pérdida de potencia en el motor. Tú lo puedes ver poco a poco. Si tú pones una resistencia ahí, puedes poner la misma batería. Esa batería, digamos, añádele 5 kiloohmios, por ejemplo, en cada conjunto. Un equilibrio de 10, cuando tú lo actives no va a generar la misma potencia. ¿Qué va a hacer? Un sobrecalentamiento, un desgaste, y la temperatura idónea que llegue a lo que es nuestro motor de combustión no va a ser la adecuada, lo cual te va a provocar en consecuencia un consumo mayor de combustible. Recuerda que tiene que tener ese conjunto de temperatura para que tengamos una eficiencia estiquiométrica perfecta. Ok, eso puede afectar, así que ten cuidado, y eso ya te puede evitar este tipo de herramienta para que tú ya no tengas esa necesidad de hacerlo. Buena estrategia, nada más que ten cuidado y repáralo a la debida manera, ¿ok? Voy a mostrarles unos pocos detalles que se utilizan en la vida cotidiana, el uso de aquí, para que no profundicemos tanto en esto de algo que sí se puede realizar, pero lo puedes utilizar en un mantenimiento preventivo de una manera rápida, ¿ok? Empecemos con la parte de calibración y la parte del reseteo del sensor de NOx. El reseteo de NOx empieza a generar y conectarlo lo que es el conjunto de oxígeno que va a través de después del escape para saber el equilibrio estequiométrico. Una vez que te falla esto, tu mezcla luego es pobre o empieza a ver como un estilo de protección, aparte de lo que es el clúster, aparte de lo que es nuestra caja de transmisión. Todo eso se relaciona y empieza a disminuir combustible porque no sabe o identifica cuánto tienes, o el consumo de combustible es extremadamente alto, así por la misma falla de la lectura. Aquí podemos generar el reemplazo. Recuerda que hay sensores genéricos y hay sensores que realmente es el original. El original viene comúnmente con tu conector, los genéricos vienen únicamente con cableado, así que tienes que ser cuidadoso para cuando generes la misma conexión, y yo te recomiendo que aproveches ese mismo conector para que en vez de generar el corte del cableado, el reemplazo, quitas ese conector, lo empalmas con las mismas líneas de conexión del nuevo genérico para conectarlo, y no cortes los dos conectores porque en dado caso o más adelante se puede aprovechar, ¿ok? En dado caso de que lo quieras hacer así, está bien, vale, adelante, nada más que tienes que tener mucho cuidado porque si no ya no vas a tener una segunda oportunidad para poder arreglarlo. Bien, terminando esa parte de ahí de lo que es el reseteo de la parte del NOx, empezamos a ver el detalle principal que pasa con eso. Tiene una cobertura luego de cobre en la parte de rondana que justamente es una protección, un rodamiento para cuando tú generas el apriete. Tienes que tener una manera muy meticulosa porque si no está bien o no genera bien la lectura, tienes que ver por medio de los parámetros del escáner. Más adelante les voy a mostrar lo que es la parte de nuestro simulador que utilizamos en lo que es en SEDVA en línea, que estamos utilizando para que pueda generar una idea de cómo se trabaja al día. Pero antes de eso voy a mostrarles la parte de aquí, de lo que es la calibración de lo que es nuestros asientos. La calibración de los asientos electrónicos principalmente son para vehículos performance, o digamos que tienes una versión estándar y luego la versión equipada viene con todos ese tipo de detalles, y eso también puedes generar un apoyo a ti para generar esa calibración, y la parte económica es muy redituable, dado que hay configuraciones por siempre hecho de que aprieta o algo, o una obstrucción, algo se metió abajo de lo que es el asiento y generas una apertura o apriete al cableado, tú puedes generar la reparación, pero ya está el fallo. Y el fallo como tal es como la parte histórica. Tú lo puedes reemplazar y arreglar, pero no lo va a identificar hasta que le digas que esté bien. ¿Cómo lo vas a hacer? Con esta herramienta. También lo tienes en el tema programable. Cuando tienes asientos electrónicos tienes opciones para que digas, ¿sabes qué? Opción 1, tengo esta configuración de asiento para este tipo de persona. Opción 2, para la otra persona. Todo eso lo puedes también ajustar de esta manera, pero eso lo puedes hacer de una manera más personal dentro del vehículo, en vez de que tú estés aquí en la configuración. Lo puedes hacer, pero tú tienes que conocer con exactitud cuál es el parámetro correcto, ¿ok? Bien. Más adelante empezamos a ver lo que es la parada y arranque. La parada y arranque es el start-stop. Por ejemplo, la Honda Pilot empezamos a tener ese tipo de sistema que es el ahorro de combustible. Lo hicieron por el simple hecho de que tú andes de la manera eco, digamos el menor consumo posible en motores grandes, tú estás avanzando y generas el paro total. ¿Ok? Y una vez que generas el paro total, se te apaga el motor. Y cuando accionas, no a través de la marcha, sino es otro motor electrónico que generas el accionamiento rápido de lo que es tu motor y sin necesidad de estar marchando. Y también tienes un conjunto de batería ahí. Un tipo de batería con una carga de capacitores que empieza a generar un impulso para ese start-stop. Ese start-stop al final nosotros empezamos a ver. Es la optimización de la función del arranque parada. Esa función lo puedes también por medio de parámetros de tiempo.
Tú puedes realizarlo de esta manera para que tú lo configures y decir, ¿sabes qué? En tráficos no es tan recomendable por el simple hecho de que empieza a haber esa afectación. ¿Me explico? Tienes un trayecto continuo, te llega un alto, va, parada. Se para el motor y demás, ya apenas se enciende, ok, vamos a iniciar, vamos a arrancar otro trayecto considerable y después ahí parada por un semáforo, etcétera. Pero si estás a pie del cañón o a pasito como mencionan, realmente no es recomendable tenerlo porque generas un desgaste prematuro al sistema, te ahorra, pero recuerda que también cada ignición generas un consumo constante de combustible en el primer arranque. Por eso cuando tú generas mucho marchazo, se te acaba rápido la gasolina. Aparte, en la marcha se te puede quemar lo que es el solenoide y aparte una descarga prematura y un daño prematuro a lo que es tu batería. Así que hay que tener cuidado. Y aparte tenemos la parte de lo que es el techo solar, el reseteo de neumáticos, modo de transporte, turbocharging matchment y calibración de ventanas. El techo solar realmente son como más para camper que también se pueden utilizar para justamente el aprovechamiento y también se puede utilizar también con un conjunto de aprovechamiento energético para lo que son los vehículos de transporte eléctricos e híbridos. En la parte de reseteo de neumáticos, realmente no quiero que se confundan en la configuración. Este reseteo de neumáticos se puede hacer como el estilo de borrado de códigos, pero el reseteo de neumáticos es un complemento a la parte de herramienta superior que vimos que trata del reseteo del TPMS. Una cosa es el sensor y una cosa es la parte del neumático. El neumático como tal viene un cierto conjunto de ver qué parámetros va a estar identificando ahora y el TPMS va a estar indicando dentro de ese parámetro que ahora tú generas ese reseteo. Vamos a ver desde el TPMS qué rango quiero que veas de ese parámetro, ¿vale? Ahora, el modo de transporte es justamente el tipo de seguridad cuando generas la apertura o cierre de lo que es la parte de carrilla. ¿Para qué? Eso puede realizarse por el simple hecho de que tú estás en la parte de frontal, en la parte de piloto y copiloto está cerrado, pero la parte trasera tiene un bloqueo, cierta cámara, cierta activación, cierto todo, dependiendo de las necesidades que tú requieras, porque hay transportes que dicen, ¿sabes qué? Yo solo quiero que cuando abra mi puerta trasera y la cortinilla lateral pueda encenderse la luz. Hay otras ocasiones donde el tema de bloqueo de apertura es que siempre va a estar abierto porque mi transporte es como un fast food o cuando son peluquerías de perros o otro tipo de negocio, dependiendo de la necesidad que tú requieras. Recuerda que todas estas herramientas te van a funcionar dependiendo de la necesidad que tú requieras. Si te gusta mucho en la parte del chequeo de kilometraje y demás, tenemos el OD Check. El OD Check nos va a determinar, o como aquí dice la aplicación, la función de ver qué tipo de vehículos están dados para conocer correctamente el kilometraje, ¿ok? La parte del kilometraje de este sistema empezamos a verlo directamente para confirmar si sí o no está dentro de un rango, porque comúnmente pasa de que empezamos a ver el detalle de fallas o empezamos a ver un problema porque no tiene cierto tipo de datos. Esos cierto tipo de datos empezamos a verlos raros por el simple hecho de que puedes generar una modificación. Anteriormente se utilizaba con un taladro para generar un reseteo completo, lo pasabas hasta 900,999 y otra vez iniciamos desde un inicio. Pero ahora este tipo de cosas, el OD Check, podemos determinar que también el odómetro, aparte del kilometraje, podemos determinar que esté correcto, que esté dentro de un parámetro como conforme lo da la computadora, porque actualmente ya es más digital. También el odómetro puede estar un poco inclinado, pero en la parte digital podemos calibrarlo para que regrese a su punto. También, si tienes un problema en un conjunto de mala calibración, puedes hacer el reseteo de que toda la parte digital lo esté correspondiendo como un punto inicial. En dado caso de que haya reemplazado, por ejemplo, la bomba de combustible, ya te puede determinar ahí un equilibrio por dado caso de que haya una mala lectura al inicio y ya puedes corregirlo correctamente. Lo último que les voy a mostrar en esta parte va a ser la calibración de ventanas. La calibración de ventanas luego se utiliza mucho o hay una afectación porque siempre hay un cambio. Tú puedes sumirlo o bajarlo, pero hay un cambio de calibración. La calibración es que cuando llega a un punto de tope, el motor se para, pero hay ocasiones donde el motor puede seguir, lo cual puede quemarlo, dañar los soportes o también hay ocasiones, dependiendo del tipo de conjuntos, romper el cristal si tú reemplazaste ese cristal por algún siniestro o una colisión y no fue con cierto grosor correspondiente, ¿ok? Ese tipo de calibraciones ayuda mucho para saber en qué momento quieres que se baje y todo. También lo utilizan cuando tú generas un encierre, un encendido o cuando generas una presión de lo que es tus seguros. Tú lo dejas tanto tiempo y la calibración de las ventanas te puede ayudar tanto a abrirlos o cerrarlos mutuamente. Eso lo puedes hacer aquí dependiendo de la necesidad que tú requieras. Ok, bien.
Terminando esta parte de lo que son las exhaustivas herramientas que se utilizan para mantenimiento, que lo podemos aprovechar a través del escáner, voy a mostrarles un ejemplo rápido de lo que podemos trabajar en un simulador. Los simuladores que utilizamos principalmente para lo que es en sede en línea, esto los ocupamos para que tú puedas entender y profundizar todo lo que son nuestros sistemas y podamos realizar lo que es a la brevedad un conjunto de conocimientos con el material lectivo, la parte de video, y puedas generar una práctica en la parte virtual, tanto en la parte física. Todo esto es ayuda conjunto de lo que es nuestro sistema. Una idea, lo que es nuestro vehículo de 4 cilindros. En esta parte de acá vamos a visualizar lo que es el motor, una caja de fusibles, conectores, el sistema lambda y varios conjuntos. ¿Ok? Bien. Nosotros, para poder darle un inicio a lo que es el sistema, vamos a poder conectar lo que es nuestro sistema de diagnóstico. Cuando nosotros vamos a conectar nuestro sistema de diagnóstico, tenemos que tener lo que es nuestro sistema encendido. Recuerden, la encendemos en lo que es el vehículo, pero no le generamos la marcha. Así que es normal que nos marque el testigo de check-in, el testigo de aceite y el testigo de batería. El testigo de batería, recuerden que es por medio de lo que es consecuencia de nuestro alternador, lo que es nuestra aceitera, que es por la presión de aceite que tiene el vehículo que no está en movimiento, y el check-in porque dice que está fuera del parámetro, porque no hay ninguna reacción o no concuerda el parámetro correspondiente. ¿Ok? Vale, una vez que nosotros tengamos esto, podemos generar la conexión y poder iniciar la identificación. Como les mostré al inicio, con lo que es el apartado de diagnóstico inteligente, generas la conexión y la relación con lo que es nuestra interfase. La interfase empezamos a verlo, se empieza a comunicar con el vehículo, empieza a transmitir lo que es el BIN vehicular, o sea, su identificación, y empezamos a codificarlo. En este caso ya nos generamos la identificación y nos marca el correspondiente BIN. Este BIN, nosotros cuando abramos los apartados nos va a decir qué configuración, qué versión, qué función, y vamos a ver qué tipo de configuraciones y parámetros va a tener cada componente. Bien, nosotros vamos a arrancar lo que es el vehículo y empezamos a ver como un detalle, ¿ok? Empezamos a esperar que llegue a su temperatura idónea, ¿de acuerdo? La temperatura idónea de un vehículo empieza a variar dependiendo lo que es este tipo de marca o tipo de sección, un deportivo, un uso comercial y demás. Luego el rango puede estar variado, puede ser de 90 grados a 100 grados, y luego hay un punto de retorno cuando llegan a 110 grados, cuando estás en carreteras aumentas lo que es el conjunto de temperatura, pero 100 grados ya generas una limitación, lo cual recircula todo lo que es tu sistema de refrigeración y empieza a generar un control del mismo sistema para que no pase de ese rango, ¿ok? Por la cuestión térmica. Aquí esperamos que se cargue, empezamos a acelerar lo que es nuestra parte de nuestro vehículo para empezar a aumentar la temperatura correspondiente. ¿Ok? Empezamos a ver que estamos viendo lo que es nuestro indicador de temperatura, que está aumentando la temperatura del vehículo, significa que estamos yendo de una manera correcta. Recuerda que al inicio, cuando tú tienes encendido lo que es tu vehículo, lo que va a pasar ahí es el primer marchazo va a subir mucho su revolución. En Subaru se utiliza excesivamente una alta revolución cuando llega a 3000, 4000 revoluciones, pero eso lo utiliza justamente como se ve en el simulador. Se utiliza para que llegue rápido a su punto idóneo. Tiene una configuración en cuestión de inyección de combustible para no generar un consumo excesivo en eso, pero ayuda para poder optimizarlo la parte de temperatura y hacerlo en una brevedad de tiempo. Todo fabricante lo hace diferente, cada marca. Así que nosotros, una vez que nos llegamos a lo que es una cierta temperatura, empezamos a ver que no hay ningún testigo correspondiente, pero empezamos a ver aquí. Nosotros tenemos lo que comúnmente pasa, lo que es la indicación o la persona que le va a hacer su servicio, empieza a determinar qué problemas hay, qué afectaciones tiene, qué detalle tiene el carro, ¿ok? En este caso nos indica que el testigo de fallo del motor se enciende, compruebe la resistencia del inyector 1, encuentre el valor correcto de la documentación del taller. Ok, miren, cuando nos dicen esa parte de lo que es el tema de inyector, empezamos a ver un detalle. ¿Cuál es el inyector 1? El inyector 1, recuerden que es a partir de lo que es el frente del motor. El inyector 1 es la parte del pistón 1. Nosotros, ¿cómo lo podemos identificar? Donde tenemos nuestra banda de accesorios. La banda de accesorios va a estar ahí donde va a estar conectado toda la conexión del alternador, nuestras bombas, nuestra dirección asistida, todo ese conjunto va a estar conectado a lo que es la banda. Y a partir de ahí vamos a ver consecuentes donde tenemos el primer bobinado, el primer inyector. Ahí vamos a ver que es el pistón 1 y bobina 1, inyector 1, ¿ok? En este caso va a ser de este lado.
La referencia que podemos ver aquí es donde está aplicado lo que es nuestro alternador, ya que el alternador tiene un conjunto de polea que viene conectado a nuestra banda de accesorios. Todos esos datos los pueden conocer y profundizar en cada uno de nuestros cursos que vamos a estar trabajando. Bien, tanto puede ser de ajuste de motor, transmisión, chasis ligero, chasis pesado, todo lo que tú requieras o la parte electrónica. Empezamos a determinar. Nosotros ya revisamos que ya llega a una temperatura idónea, ya lo pusimos en un conjunto. Vamos a ver los sistemas, todos los códigos de fallo. Vamos a conocer los códigos de ETC. Aquí nos había indicado que tenemos un código P0201, P0301 y P0506. Vamos a ver qué dice. Que tiene un circuito de inyector abierto del cilindro 1. Error detectado en cilindro 1. Estos dos son complementos. Recuerda que en este conjunto si hay un error del cilindro 1, tanto puede ser de la bobina o puede ser del inyector. Aquí ya sabes que viene en conjunto, pero aquí dice que ya detectamos lo que es nuestro circuito abierto de inyección, ¿ok? Así que la bobina lo dejamos stand-by y nos concentramos en la parte de combustible. Así tú puedes identificar qué tipo de área o qué tipo de sistema te tienes que canalizar. Tanto puede ser en el área de combustible o la parte eléctrica, para que no estés divagando y sea más certera lo que es tu diagnóstico. Después ahí te dice que hay un problema en el sistema de control de ralentí en el interior, a lo esperado. Esto es principalmente cuando nosotros generamos un aumento de aceleración en ralentí, cuando estamos en frío. Pero yo exigí el vehículo a mayor para que lo hagamos esta prueba mucho más rápida. Si tú estás encendiendo el carro y la aceleras como yo lo aceleré estando frío el vehículo, posiblemente te mande este problema porque su ralentí es demasiado, es excesivo. Así que ni siquiera ha parado para que sea una temperatura idónea y ya pasó eso. Pero si se mantuviera esa parte, el check engine o el testigo de color amarillo que luego nos apareció al inicio estaría encendido y ahí tenemos que generar una revisión más exhaustiva. Terminando esa parte, vamos a generar la revisión. Nosotros, sabiendo esta parte de aquí, también puede tener lo que es tu escáner, o si tienes a la mano en cuestión de agencia, podemos revisar lo que son los sistemas, podemos ver el tema de gestión de motor, podemos ver los códigos de avería, los test de actuadores, programa, configuraciones, etcétera. Podemos ver todo este conjunto y también en el escáner lo podemos ver, por ejemplo, del tema de los inyectores. Podemos ver el tema de actuadores de la ASM. El ASM tú ya sabes que es el sistema de Engine Control Module en inglés y en español sería el módulo de control de motor. ¿Okay? Podemos generar una selección y podemos determinar qué tipo de actuadores podemos realizar a través de aquí. Es algo similar a lo que pasa en el escáner. Es realmente la prueba principal para que tú puedas entender. Si lo visualizaste de una manera virtual, ya lo podemos ver de una manera práctica porque ya tienes una guía respecto a lo que es nuestro material y no haya ninguna afectación, ningún error respecto a esto y sepas cómo direccionarte en cada una de las soluciones del vehículo. Bien, terminando esta parte me voy a regresar un poco en la parte de lo que es la gestión del motor. Empezamos a ver configuraciones y empezamos a ver la parte de identificación del vehículo y sistemas. Vamos a ver la parte de sistemas y aquí tenemos las opciones de lo que es nuestros diagramas eléctricos. Aquí empezamos a ver el diagrama eléctrico y podemos visualizar que aquí nosotros tenemos los conjuntos de inyectores. ¿Ok? Y aquí tenemos visualmente el inyector 1 con la terminal 1 de lo que es nuestra computadora y aquí visualmente podemos determinar qué problema vamos a tener correspondiente. Aquí también podemos generar la impresión de este conjunto. En las agencias también se puede visualizar en la parte, digamos, de su mismo material, de su mismo sistema, para que no haya ninguna parte errónea. Terminando eso, nosotros ya sabemos que el problema es este conjunto. Recuerda que está trabajando el vehículo, así que vamos a iniciar el proceso de apagado. ¿Ok? Para eso vamos a determinar lo que es el uso de herramienta de lo que es nuestro multímetro para determinar resistencias del vehículo. Vamos a ver, dado caso de que no tengo un testigo encendido, podemos determinar aquí. Vamos a ver que es nuestro testigo 1 y vamos a determinar lo que es nuestra resistencia. Conectamos lo que es nuestro multímetro a lo que son las dos terminales, ponemos nuestro sistema en ohmios y podemos canalizar de que nuestro valor está a un aproximado de 16 ohmios. Ok, empezamos a determinar este conjunto, empezamos a conectarlo de esta manera. Nuestro punto de referencia
puedes hacerlo de esta manera. Si no tienes información en conjunto, también te puedes generar la relación de lo que es el valor de resistencia que tienen los demás componentes que no generan un código de fallo, para generar una comparativa. Aquí lo podemos ver que los dos están dentro del mismo rango, así que no hay ninguna afectación y no hay ningún problema. Podemos generar el mismo proceso. Vamos a retirar lo que es nuestro multímetro, conectamos lo que son los conectores y empezamos a ver lo que es nuestros códigos de error y ponemos borrar códigos. El borrado de códigos siempre comúnmente se utiliza para justamente la parte histórica, y una vez teniendo la parte histórica nosotros vamos a generar un arranque, empezamos a determinar qué problema hay, empezamos a revisar de nuevo y aquí empezamos a ver qué problema podemos estar describiendo para saber a profundidad cómo solucionarlo. Aquí dice circuito de sensor de voltaje bajo del circuito 2, empezamos a ver circuito de inyector abierto y empezamos a ver el tema de error detectado en cilindro 1, todo su conjunto histórico. ¿Por qué? Porque dice la M. Toda esta parte es un conjunto donde dice, ¿sabes qué? Ya pasó, es lo que tengo de referencia y es el historial para saber si el vehículo ha tenido otros escenarios que han afectado, qué se le ha reparado y tú tengas saber en qué trabajo te estás admitiendo y saber qué cuidados o qué precauciones tienes que tener, porque al final tú no sabes si lo solucionaron correctamente o el debido proceso, así que hay que tener cuidado y ver si tiene consecuencia la nueva falla. Y la parte lateral va a tener que son activos, y si son activos es que están presentes aún así. También tienes el apoyo de la parte visual de tus testigos, así que tú tienes que tener conocimiento amplio de todos los testigos que corresponden y qué función tiene cada uno de ellos. Bien. ¿Listo? Así que el día de hoy vamos a terminar con esta parte. Aquí vimos una introducción rápida de lo que son todas las funciones que tanto tiene el escáner, la parte de launch, el X431, todos sus componentes base que van a utilizarse para lo que es el diagnóstico a bordo, y más aparte un simulador que tenemos de práctica de nuestros cursos para que veas a profundidad cómo es la operación y qué tipo de herramientas básicas se tiene que tener conocimiento para poder realizar el conocimiento de la realización de la operación de corrección o la parte preventiva del mismo sistema, saber cómo conectarlo, saber cómo leer los testigos, saber cómo interpretar el problema, etcétera. ¿Ok? Espero que les haya gustado y los estamos esperando en los próximos en vivos que vamos a estar trabajando posteriormente en vehículos específicos. Puede ser como un Aveo, puede ser como un eléctrico híbrido, todo depende. Y también todos los accesorios que podemos estar utilizando a lo que es nuestro sistema de escáner, como la programación de llaves, como justamente el diagnóstico y testeo de baterías, etcétera, y cómo tienes que conectarlos, complementarlos e interpretar cada cosa. Bien, sería todo por el momento. Los vemos en el próximo en vivo. Hasta la próxima. Recuerda que CEDVA en línea, siempre hacemos de tu pasión una profesión. Grupo CEDVA en línea. Hacemos de tu pasión una profesión.